anunció Rubén, que ya estuvo en estos encuentros, por supuesto, que es una persona muy importante, y ahí está, fíjense. No, todo. Está con Jacqueline lo tenemos ahí de También espía lo tenemos, ya te está contando cosas, está por responder preguntas o está respondiendo alguna. Vamos a escuchar. De divisas. Entonces aparece este problema del sobrante monetario. Para que tengan una idea, eso en el año 75, ese excedente llegaba a 5 puntos del PBI. Pero sucede que en ese momento la demanda nacional de dinero era 10 puntos del PBI y ustedes tenían 15. Entonces, fíjense que lo que estaba sobrando era el 50% de la demanda de dinero. Y en ese cuadro, cuando Celestino Rodríguez se queda sin dólares y no le queda otra que sincerar, la tasa de inflación se multiplica por 6. O sea, pasa del 30 al 180%. Vamos a entender. Y lo más grave, que la A ver. pobreza pasa del 5 al 25%, o sea, se multiplica por 5. Hoy esa situación es muchísimo peor porque la demanda nacional de dinero son 5 puntos del PBI y la observada está en 10. Quiere decir que el desequilibrio no es del 50%, sino que es del 100%. Por lo tanto, en materia de desequilibrio monetario, estamos mucho peor que en la previa del Rodrigazo. Estamos mucho peor que en la previa del Rodrigazo. Todo lo anterior no lo entendí porque soy neófita en esta cuestión. A ver, tampoco, es técnicamente muy complicado. Lo que te está diciendo es que tenés el doble de oferta de dinero en el mercado, con una demanda que cae porque nadie quiere los pesos, y tenés desequilibrios a cubrir muy grandes, como pasó en el Rodrigazo, por ejemplo, con el tema tarifas, que hoy tenés los mismos. Entonces, Bueno, lo que pero te está decir diciendo esto es hoy es tenés fuerte, el ¿no? doble de presión de pesos en la calle, lo estoy tratando de traducir a lo más sencillo posible. Eso quiero. Tenés el doble de presión de pesos en la calle dando vuelta que lo que tenías en la previa del Rodrigazo, con los mismos Lo desequilibrios. explicas perfecto, como Gracias. siempre, Rubén. Mira esta frase, ¿no? Va a dar que hablar, ¿eh? Sí, Estamos sin duda. mucho peor Claro, que en la previa del Rodrigazo. A ver, sigamos escuchando. Recordemos por si la gente no los... porque hay Dale. mucha gente joven. Sí. El Rodrigazo que fue, llega Celestino Rodrigo como ministro de Economía, Isabel Perón, y lo que dice es, no podemos aguantar más los retrasos que tenemos en materia de dólar y sobre todo en materia de tarifas. Y lo que hace es sincera los precios de la economía. De la mañana a la noche se produce lo que se llamó el Rodrigazo. Todo pasó a actualizarse y lo que generó es un chispazo... No, chispazo es poco. Chispazo es poco, no ¿Qué llegó decimos? a hiper, pero un fogonazo bomba. inflacionario, una bomba inflacionaria que se Es llevó una los amenaza sueldos. el Rodrigazo, Y fue ¿no? el inicio de la crisis, terminal en lo económico del gobierno de Isabel Perón. Sigamos escuchando. 6, sabiendo que el desequilibrio es el doble que el que teníamos previo al Rodrigazo, solo con replicar el Rodrigazo nos estaríamos yendo a niveles de inflación del 1800%, o sea, camino al 2000%, siendo un verdadero desastre. Y eso lo que haría es hacer explotar la cantidad de pobres de manera desmesurada. Fíjense que el término desmesurado tiene todo el sentido, porque si nosotros partimos de 40%, 42 o 45 o 50, si queremos multiplicar por 5 no nos da la matemática. Es decir, no puede haber más que 100%, y eso significa que la crisis social que va a emerger de un equilibrio de esas características es enorme. Entonces, cuando uno entiende la naturaleza del desequilibrio monetario que tiene y las consecuencias que tendría una mala resolución del tema monetario, se da cuenta que el tamaño de la crisis es enorme y el desafío es enorme y que no es para una cuestión menor cómo miro los problemas de las hojas del balance del Banco Central. No solo eso, también es cierto que Argentina no crece desde el año 2011. Argentina lo que tiene son fluctuaciones cíclicas respecto al mismo nivel de PBI, lo cual significa que en términos de PBI per cápita estamos 15% por debajo del nivel del 2011. Es más, de hecho, el empleo privado formal está clavado en torno a los 6 millones de puestos de trabajo. Es decir, tampoco creamos fuentes de trabajo. Entonces, y a eso también le tenemos que agregar las distorsiones que causa el gobierno regulando precios. Porque como cree que la inflación es la suba generalizada de precios,
cree que se arregla manoseando los precios. Y eso no solo que no para la inflación, sino que lo que hace es postergar los ajustes en el tiempo, sino que además genera un conjunto de distorsiones que hace que el sistema funcione mucho peor. Entonces, y eso ustedes lo pueden ver en muchísimos precios de la economía que están, digamos, manoseados o regulados por el sector. Es decir, podría ir a cualquier sector, no sé, me puedo meter en el sector de la salud y cómo está destrozando el gobierno la salud. Lo que estamos escuchando es un diagnóstico, según Milei, ¿verdad? Es un diagnóstico explicado, primero hay que entenderlo, y si bien Milei calculo que está calculando que esto lo están transmitiendo a todo el mundo, es un diagnóstico de empresarios especialistas. Claro. Los que lo están escuchando ahí son todos, no somos nosotros, claro. No es el público de a pie. Vos decís por las explicaciones, pero de por todas maneras se entiende, ¿no? Son bastante entendibles. Lo que acaba de decir ahora es, como producto de lo que hablábamos antes, lo que se genera cuando vos salís de esa situación es un efecto pobreza enorme. Obviamente afectás los bolsillos inmediatamente. O sea, ¿la única salida es la pobreza, está diciendo? No, es lo que, no dice eso. Lo que dice es, si vos seguís con las distorsiones que tenés, si vos seguís controlando la economía, si vos seguís presionando para que se mantenga la realidad oculta, en algún momento explota y eso lo que termina es generando un efecto pobreza inmediato. Bueno, un poco lo que nosotros a veces describimos, es lo que se llama diagnóstico, ¿no? Entiendo que los empresarios lo que quieren saber es qué va a hacer. Hasta ahora está dando diagnóstico, estamos escuchando de las incongruencias, irregularidades, situaciones que está viviendo el país todavía. Pero bueno, vamos a ver si escuchamos cuáles serían sus soluciones o sus propuestas. O no los podés comprar, o se los vendo a mis amigos más barato, o no. Es decir, básicamente es un cercenamiento a la libertad, es inmoral. No me dejan disponer del fruto de mi trabajo. Augusto, esto es campaña, ¿no? Estamos en campaña. Estamos en ¿Cómo campaña. describirías esto que está pasando? Nosotros esperando sus propuestas y él haciendo un análisis muy crítico de la situación. Esto es Javier Milei tratando de retomar su agenda como candidato experto en economía. Claro. Algo que no pudo hacer, bueno, en el último debate presidencial y es algo que el eje le fue corriendo las últimas semanas. Él blande su posicionamiento en la opinión pública, es un candidato que tiene conocimiento técnico, un economista experto y que es inexperto como político, pero es experto como economista. Creo que está tratando de reproducir un poco eso, bajar un poco el ánimo en términos de sus declaraciones públicas. Y de su modo de hablar, está muy calmo. Y dándole cierta previsibilidad, no entiendo, bueno, las declaraciones no son tan predecibles. No son muy predecibles. Sí, además su descripción de que estamos en la previa del Rodrigazo tampoco es muy tranquilizador, pero es parte de su diagnóstico de campaña, ¿verdad? Uno se preguntaría en qué condiciones uno quisiera ser presidente si el diagnóstico es ese, ¿no? Es el mismo que tenía, ahí no cambia de Patricia Bullrich. Patricia Bullrich decía en esto exactamente lo mismo y Melconian dice exactamente lo mismo. Vuelve a exponer, fíjense que lo que hace es exponer, por eso le preguntaba a Augusto si esto tiene también el ámbito de la campaña como en base, porque no pareciera que más allá del diagnóstico él explique, bueno, ¿y qué va a hacer con esto? Digamos, si esto sigue así, dice Milei, viene más pobreza, más estancamiento, más problemas, menos productividad. ¿Y qué va a hacer con eso, no? Más allá de su diagnóstico. Esa es la cuestión. Eso es lo que creo que están esperando los empresarios, ¿no? Sí, claramente que son empresarios que hasta ahora lo que tienen son muchas dudas. ¿Sí? Claro. Que el debate les dejó dudas, el debate también planteó, a ver, a Massa ya lo conocen todos, ya todos tienen su diagnóstico, ya saben lo que es Massa. Tienen las dudas, si querés, respecto a cuánto podrá Massa desmarcarse de la línea kirchnerista en caso de ser presidente, por eso Massa hace mucho ese énfasis de intentar desmarcarse. No la va a tener fácil porque para muchos de esos movimientos necesitas poder político y en el Congreso, por ejemplo, la mayoría es camporista, cristinista, si querés. Y en el caso de Milei, su duda es, la mayor duda es, está bien, coincidimos con vos en gran parte de estas lecturas económicas que haces, el problema es si vas a tener la fortaleza y el poder político vos para llevarlo adelante sin que pase todo lo que vos estás diagnosticando, sin que explote. Y ahora, también, perdón María Laura, sí, cómo no. tampoco queda muy claro qué es lo que va a instrumentar. No, todavía no lo dijo, Ahí él está. sigue, nosotros no lo estamos poniendo en el aire porque él sigue haciendo diagnósticos. No, porque en un primer momento te planteaba la dolarización, pero al parecer, por lo que dice Emilio Campo mismo sobre el tema del Banco Central, que al parecer
iban a cerrar el Banco Central, pero ahora parece que no. No, porque dijo que se necesita para ciertas cuestiones, ¿verdad? Exactamente, Y la dio marcha atrás. dolarización sí, pero no. Entonces tampoco queda muy claro, no solamente la instrumentación de las propuestas y lo que bien decía Gaby sobre cómo las puede llevar adelante, sino qué tipo de propuestas va a llevar el 10 de diciembre. Hasta ahora no están apareciendo más que bajar el tono de aquellas propuestas altisonantes de la motosierra, tirar abajo el Banco Central, romper todo, digamos, incluso todo se va morigerando, todo es bueno, no tanto, bueno, quizás no, probablemente no, la de la venta de órganos en realidad era un mercado, no era todo va como tratando de desdecirse y hoy, ahora, hasta ahora, por lo que están contándonos por chat, no da sus propuestas, sigue haciendo diagnóstico, Sigue Rubén. siendo diagnóstico. Igual yo creo que hay que aclarar algo que puede llevar a confusión. No está en territorio amigo en este momento. No, Ahí, claro que no. Milei. Está en territorio Lo dijo Gaby, absolutamente lo dijo enemigo. Gaby. Los empresarios tienen muchas dudas de Milei. Yo te diría que es un poquitito más que dudas. ¿Cómo es? Los empresarios prefieren negociar con Massa porque saben que con Massa se sientan arriba o abajo del mostrador y negocian con más tranquilidad. Pueden hablar. Sí, sobre todo el empresariado argentino, que no digo que son todos los que están ahí, que están acostumbrados a vivir de los contratos que hacen con el Estado, limpios o Se van a sucios. enojar Hay muchos diversidad, que por lo están ahí tanto, que digas eso, ¿eh? ¿Cómo? Se van a enojar muchos que están ahí que no dependen del Estado. Tenés a los mayores contratistas de obra pública del Estado, están sentados en este También. momento ahí. Por eso, hay, También. hay diversidad igual empresarial en eso. Exacto. Pero por eso digo, no son todos. No es la hay, UI, otros, no es la UIA, hay digamos. otros que lo conocen, hay otros que se han peleado últimamente. Eduardo Urnequian, que lo crió porque fue su asesor económico, después terminó peleado con él porque básicamente Milei se tiró en contra de un contrato por el tema de los DNI, donde había participado una empresa de Urnequian. Hay de todo sentado ahí. Por eso Ahora, digo, están atentos todos los unos y confianza le los tienen otros. más a Massa para hacer negocios que a Milei. Pero eso es Milei no seguro. estaría dando más que diagnóstico por el momento. Este es el momento de las tarjetas, ¿verdad? Todos nos dicen, no, Sí. hasta ahora no está anunciando. Por eso Augusto decía, confirmaba esta idea de que sigue en campaña intentando caerles bien, sería, ¿no? Está tratando de retomar su mensaje. No olvidemos que queda muy poco para el domingo. Lo más importante se va a decir en las próximas 48, 72 horas. Y lo que Javier Milei trata de hacer es retomar una agenda que perdió claramente el domingo, donde empezó a responder preguntas que no quería responder respecto, bueno, el Banco Central, la dolarización, la venta de órganos, las jubilaciones, todas las que sabemos en el primer bloque de economía. Bueno, está tratando de retomar un poco su eje, que es la economía está mal, este gobierno no funciona. Yo soy un economista experto que puedo traer propuestas que todavía no estamos viendo por lo menos. No, por ahora no. Entiendo, mis productores están escuchando lo que él dice y en cuanto de verdad haya una propuesta, más allá de este diagnóstico crudo que está haciendo, lo vamos a escuchar. Pero lo que podemos ir repasando mientras tanto es en qué modo están los candidatos, Gaby, porque no están en el mismo modo, dijo Augusto, que antes que ahora, ¿no? Y en qué modo van a presentarse en el balotaje. Los Sí. dos cambiaron. Y quedan 2 días de campaña, hoy miércoles, mañana jueves y después a guardarse, que no se guardan del todo claramente, viernes y sábado siempre hay señales que siguen funcionando para la materia electoral que va a ser el domingo, pero hay 2 estrategias bien claras. Repasemos, si querés, tenemos para repasar la de Massa y la de Javier Milei de acá hasta mañana, o sea, 2 días. Las actuales, las de ahora, las de Sí. último momento, mirá. ¿Qué es lo que está planteando, por ejemplo, empezamos con Sergio Massa? Sí. Primero,